en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, capítulo 15, a partir del versículo 1. Si no tenés tu Biblia, va a aparecer allí en la pantalla, así que vas a poder seguirme por ahí. Génesis capítulo 15, versículo 1 dice: tiempo después, el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo: no temas, Abraham, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. Abraham le respondió: oh soberano Señor, ¿de qué sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo, ya que tú no me has dado hijos? Eliezer de Damasco, un siervo de los de mi casa, heredará toda mi riqueza. Tú no me has dado descendientes propios, así que uno de mis siervos será mi heredero. Versículo 4. Después el Señor le dijo: no, tu siervo no será tu heredero, porque tendrás un hijo propio quien será tu heredero. Entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo: mira al cielo y si puedes cuenta las estrellas. Este es el número de descendientes que tendrás. Y dice el versículo 6, y Abraham, ¿qué hizo? Creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe. La historia de Abraham es maravillosa y te animo a que lo leas. Pero en lo que acabamos de leer, hubo alguien que interpretó siglos después este mismo pasaje. El apóstol Pablo, en un momento le escribe a la iglesia de Roma y él toma este mismo pasaje y lo interpreta de esta manera. Capítulo 4, versículo 23. Y el hecho de que Dios lo considerara justo no fue solo para beneficio de Abraham, sino que quedó escrito también para nuestro beneficio, porque nos asegura que Dios nos considerará justos a nosotros, también si creemos en Él, quien levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Y dice el capítulo 5, verso 1, por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo. ¿Por quién? Por nosotros. Así como Abraham creyó en la promesa de Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe, así también Dios ha dado una promesa para todos los hombres en Cristo Jesús. Y esa promesa es de que si creemos en Él y si que ponemos nuestra confianza en Él y creemos que en la cruz Jesús pagó el precio de nuestros pecados y que al tercer día resucitó y que Él vive, si creemos esa promesa, si ponemos nuestra fe en Jesús, así también Dios hará de nosotros, personas que naturalmente somos pecadores y enemigos de Él, nos hará personas justas, nos adoptará como sus hijos, nos limpiará de todo pecado y hará de nosotros personas que puedan caminar en una correcta relación con Él. Todo eso gracias a ¿qué? A la fe en la promesa. Y en este caso, entendiendo lo que Pablo estaba diciéndole a los romanos, a la fe en la promesa en Jesucristo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces esto nos lleva al primer punto de este mensaje. El primer punto de este mensaje es que somos reconciliados con Dios por medio de la fe, por medio de la fe en Jesucristo. Todos los hombres somos pecadores y no tenemos una forma humana para poder cambiar eso. Pero Dios en su amor y en su misericordia envía a su Hijo Jesús y Jesús paga el precio de nuestros pecados en la cruz y nos da una promesa: si creen en mí, serán adoptados, perdonados y justificados por medio de su fe. Entonces, lo primero que nosotros podemos entender de cómo Pablo estaba interpretando esta historia de Abraham es entendiendo que la reconciliación con Dios no es fruto de un mérito o un esfuerzo propio, sino que es fruto de la fe en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Somos reconciliados con Dios por medio de la fe en Jesucristo. Como él decía en ese versículo primero de capítulo 5, ya fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de ¿qué? De la fe. ¿Y eso qué es lo que trae? Tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros.
Así que así como Abraham, también hoy nosotros podemos ser declarados justos por medio de la fe en Jesucristo. Y esto no es solamente una interpretación de Pablo. El mismo Señor Jesucristo en Juan capítulo 6, verso 28 dice así: nosotros también queremos realizar las obras de Dios, contestaron ellos. ¿Qué debemos hacer? Y Jesús les dice: la única obra que Dios quiere que hagan, ¿cuál es? Es que crean en quien Él ha enviado. Abraham creyó y fue declarado justo por Dios. Nosotros también podemos ser declarados justos por Dios si creemos en Jesucristo, en la cruz, en la resurrección, y le pedimos que sea nuestro Señor y Salvador. Ahora, cuando miramos la forma en la que Pablo estaba entendiendo esta historia de Abraham, él no solamente habla de la justificación por la fe, todo el libro de Romanos se basa en ese tema, pero él dice algo que también tiene que ver y nos alcanza a nosotros como iglesia, porque en un punto Pablo empieza a hablar de la calidad de la fe de Abraham, empieza a decir de qué forma Abraham creía en Dios. Y es ahí donde nosotros, los que ya le hemos dicho a Cristo que sea nuestro Señor y Salvador, podemos obtener beneficios en esta mañana. Dice el capítulo 4 de Romanos, versículo 18, y esto nos lleva al segundo punto del mensaje. La fe en Dios es una que despeja toda duda y se apoya en Él. Capítulo 4, verso 18 dice: aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones, pues Dios le había dicho: esa será la cantidad de descendientes que tendrás. Y la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía que por tener ¿cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Alguien aquí tiene 100 años? Bien, un hombre de 100 años estaba esperando a su hijo, prometido por Dios. Y la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Pero dice el versículo 20, Abraham siempre creyó la promesa de Dios, ¿sin qué? Sin vacilar. No dudó. De hecho, dice este versículo, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Abraham, dice el versículo 21, estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso ¿para qué? Para cumplir todo lo que promete. Estos versículos son fantásticos para nosotros, la iglesia, para los que creemos en Jesús, para los que hemos entendido que somos justificados por Dios por medio de la fe. Son fantásticos, ¿por qué? Porque nos muestran cómo vivir nuestra fe. ¿Qué significa realmente tener fe a los ojos de Dios? Y una de las cosas que nosotros podemos ver en el ejemplo de la fe de Abraham es que él mantuvo la esperanza, aun cuando toda expectativa o posibilidad humana había desaparecido. Su esposa nunca había podido tener hijos, pero no solamente eso, sino que además ahora eran ancianos. Él tenía 100 años, su esposa tenía 90. ¿Qué expectativa, qué esperanza podía presentar esa situación a la promesa de que su esposa iba a concebir y iba a tener un hijo en la vejez? Pero a pesar de eso, Abraham creyó, aunque no había motivos humanos para esperar, aunque su edad lo hacía improbable, aunque la esterilidad de Sara lo hacía imposible, aún así Abraham le creyó a Dios. Y amados, nosotros somos muchas veces desafiados a esta clase de fe, a creerle a Dios aunque parece totalmente improbable, aunque parece totalmente imposible que lo que Dios nos ha hablado, eso ocurra. Los que estuvimos anoche en una ceremonia preciosa que celebramos en este lugar, si prestaste atención, en un momento Mónica dijo, 25 años estuve orando.
por este momento. Y ocurrió. A lo largo de los 25 años, ¿cuántos momentos habrá pasado por su mente y su corazón diciendo, no, esto no va a suceder, esto es imposible, esto parece que cada vez se pone peor? Pero Dios había dado una promesa, la cual ella abrazó. Y 25 años después, aquella promesa, todos nosotros fuimos testigos, se confirmó en este lugar. Así que, amados, lo improbable, lo imposible, no pueden ser un obstáculo en nuestro caminar por la fe. Dios te ha hablado a través de su palabra y nos ha dado un montón de promesas. Dios nos habla en nuestra intimidad cuando oramos, cuando le buscamos, y pone una impresión en nuestro corazón de algo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Aferrate a todo eso. Aferrate a todo eso y como Abraham, que nada te haga dudar, que desaparezca toda sombra de duda y que cuando te encuentres en esos momentos de indecisión, siempre elijas confiar en la promesa de Dios. Es un acto voluntario, no lo vas a sentir, no vas a tener ganas, no te va a parecer posible y la gente a tu alrededor todavía te va a decir, no sigas esperando, es una locura. Pero vos que sabés quién es tu Dios, elegí siempre confiar en la promesa de Dios y no en las probabilidades. ¿Estamos de acuerdo? Abraham eligió confiar en Dios y Dios cumplió lo que lo había prometido. Lo segundo que podemos ver de la fe de Abraham para nosotros es importante reconocer la realidad en la que vivimos, pero en lo que no tenemos que caer es en rendirnos a ella. ¿Era cierto que Abraham tenía 100 años? Lo era. ¿Era cierto que Sara tenía 90? Lo era. ¿Era cierto que Sara había sido estéril toda su vida? Lo era. Esas eran realidades. Él no estaba ignorando nada de esto. Pero lo que Abraham hizo fue no rendirse a esa realidad. Puso sus ojos en la promesa. Puso sus ojos en Dios, que puede cambiar nuestras realidades. Y eso fue lo que lo ayudó a mantenerse firme hasta recibir lo que Dios le había prometido. ¿Cuál es tu realidad hoy? Cada uno de nosotros tiene una realidad diferente. Y si hablamos del matrimonio, si hablamos de la familia, si hablamos de las finanzas, si hablamos de la salud, si hablamos de tantas cosas, realidades diferentes. Y ahí están. Nadie puede decirnos que no son realidades, están delante de nuestros ojos. Pero aquellos que ponemos nuestra confianza en Dios, no tenemos por qué rendirnos a ella. Y podemos esperar que Dios, el Dios de lo imposible, cambie las circunstancias, cambie las situaciones y cumpla aquello que nos había prometido. La fe bíblica no niega la realidad. Acá no se trata de que salgamos con palabras positivas, esperando que el positivismo de nuestras palabras cambie en las realidades. No, eso no es cristianismo. El cristianismo dice, sí, estoy pasando un momento difícil en mi matrimonio, pero confío en el Dios de poder que puede traer paz, que puede traer restauración, que puede traer unidad y profundidad una vez más en el vínculo de mi matrimonio. Sí, estoy pasando por problemas de salud. Me han diagnosticado esto, me han diagnosticado lo otro, pero confío en el Dios de poder que tiene la capacidad para quitar la enfermedad de mi cuerpo y restaurar mi salud y hacerme libre de todo eso para que yo pueda seguir adorándole y sirviéndole. Amén. Reconocemos la realidad, no nos rendimos a ella, no ignoramos, no nos ponemos en el plano de las palabras positivas como si ellas fueran a producir algo mágico, no, somos realistas. Pero también en ese realismo levantamos nuestra mirada y miramos a aquel que tiene
todo el poder y que nos ha dado promesa de bendición sobre nuestras vidas, al que nos hemos amparado y nos hemos protegido y decimos, sí, es cierto, tenés razón, estoy pasando por esta situación, pero confío en el Dios que es más grande que toda situación para que Él me saque y glorifique su nombre sobre mi vida. La fe mira las circunstancias, pero confía en algo mayor. Confía en Dios. ¿Estás de acuerdo? Y lo tercero que quiero decirte de este ejemplo que nos da Abraham. Abraham, a lo largo del tiempo, esto no ocurre de la noche a la mañana. No es que Abraham le dice, bien, vas a tener un hijo. Abraham supera todo el tema de la edad, la incredulidad, la esterilidad, supera todo eso. Es realista, pero sabe que hay un Dios más grande que la realidad que ha vivido hasta hoy. Pero aquello no ocurre al otro día. Pasan años. Años en los que no toman muy buenas decisiones en algún momento, pero pasan años. Y a pesar de eso, Abraham se afirmó en la fidelidad de Dios. Siguió confiando en que Dios era fiel a pesar del tiempo, a pesar de las circunstancias, a pesar de todo lo que podría venir como una sombra de duda, él siguió confiando en la fidelidad de Dios. Una fe como esta es la fe a la que somos llamados nosotros también a tener. Y por eso al final de ese que leímos, en el versículo 22, miren la respuesta de Dios a esta clase de fe que tuvo Abraham. Dice el versículo 22, y debido a su fe, Dios lo consideró ¿qué? Justo. Esta es la clase de fe que a Dios le agrada. Esta es la clase de fe que Dios está buscando en nosotros. Somos personas de fe, te pregunté al principio, y sin duda en nuestro interior, estás acá en la iglesia, domingo a la mañana, sin duda, ¿qué vas a decir? No, no creo en Dios, vine porque no tenía nada mejor que hacer. Sin duda que dijiste que sí, sin duda que hacia adentro pensaste, claro, pastor, soy una persona de fe. No, por eso estoy acá. Confío en Dios, sí, pastor, claro. El problema es, o el tema es, ¿cómo es nuestra fe? ¿Tenemos fe en Dios? Bien, somos de aquellos que podemos mantenernos creyendo en Dios a pesar de los imposibles. Somos aquellos que podemos mantenernos confiando en Dios a pesar de las realidades. Somos aquellos que podemos mantenernos confiando en Dios a pesar del paso del tiempo, de las circunstancias. Esa es la clase de fe a la que todos debemos aspirar llegar. ¿Estás de acuerdo hasta ahí? Entonces, una vez más, ¿sos alguien que confía en Dios? Si hoy llegaste a este lugar y es la primera vez que escuchás el Evangelio y es la primera vez que escuchás acerca de Jesucristo, quiero decirte que la confianza en Dios comienza en esa promesa. Soltá toda duda y aferrate a la promesa que Dios nos ha dado de salvación en Cristo Jesús. La Biblia claramente nos dice que todos nosotros estamos enemistados con Dios por causa del pecado y que no hay forma de que cambiemos nuestra conducta para que ya no haya pecado en nuestras vidas. Es parte de la naturaleza humana. Pero Dios en su amor y en su misericordia envió a su Hijo Jesucristo para que Jesús en la cruz con su muerte pagara el precio de nuestra culpa, para darnos la posibilidad de que a través de la fe vos y yo podamos recibir el perdón y la salvación y de esa manera la reconciliación con Dios. Entonces, sos alguien que confía en Dios, abrazá esta promesa, es el primer paso que tenés que dar. Soltá toda duda, soltá todo prejuicio y decirle a Jesús, sé mi Señor y Salvador. Y Él lo va a hacer. Así que antes de terminar,
Si estás dispuesto a decirle a Cristo que sea el Señor y Salvador de tu vida, te invito a que puedas repetir conmigo esta oración y a la iglesia que me acompaña. Señor Jesús, escuché tu palabra, reconozco que soy pecador y que tú en la cruz pagaste el precio de mi pecado. Sé que resucitaste y hoy te pido que me salves, que seas el Señor de mi vida. Gracias, Jesús, recibo por la fe el perdón y la adopción como hijo. Amén. Si es la primera vez que haces esta oración, te felicito. Todo ha cambiado para tu vida. A partir de este momento sos un hijo de Dios. A partir de este momento tu nombre está escrito en el libro de la vida. Y a partir de este momento la promesa del Padre de enviar al Espíritu Santo a morar dentro tuyo ya es una realidad. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es Dios. Dios está en ti. Y Él es quien va a guiarte, va a ayudarte y va a abrir tus ojos para que puedas entender su palabra y todo lo bueno que Él tiene para tu vida. Así que felicitaciones. Si tomaste esa decisión hoy, es la mejor decisión que alguna vez en tu vida vas a tomar. Y para la iglesia, somos creyentes que confiamos en Dios. Bueno, capaz que alguno dice, ahora lo voy a pensar un poquito. No tengas miedo. Alimentate con sus promesas. Lee la Biblia. Conoce al Dios de lo imposible. Conoce a aquel que te está llamando a refugiarte en Él. Conoce a aquel que ha dado testimonio a lo largo de cada página que encontramos en la Biblia de su poder, de su amor, de su misericordia. Conocelo. Escuchá lo que Él te está prometiendo en su palabra. Abrí tus oídos al testimonio de la iglesia. Personas como vos y yo que están en ese mismo camino y que experimentan el poder de Dios sobre sus vidas. Bien, eso mismo puede ocurrir contigo. Así que alimentate con sus promesas, con el testimonio que está en la Biblia. Orá. Y después de orar, volvé a orar. Y después que oraste 2 veces, volvé a orar una tercera vez. La oración nos conecta con Dios. La oración es ese momento de intimidad que a veces creemos, qué pesado esto, no está pasando nada. Sí, está pasando mucho, estás conectado con el reino de los cielos. Estás conectado con el trono de la gracia de Dios. Y de ese trono de la gracia de Dios está fluyendo hacia tu vida favor, gracia, misericordia, socorro, auxilio. Y en esa intimidad, en esa búsqueda, en ese apartarse de muchas cosas que puedan distraer nuestra atención, el Espíritu Santo, fortaleciendo nuestra fe, el Espíritu Santo obrando de una manera sobrenatural dentro de nuestro corazón, ayudándonos a que esa fe se vaya desarrollando y haciéndose cada vez más fuerte. Oremos, alimentémonos con las promesas del Padre y abramos nuestro corazón a Él. Y en ese tiempo de oración digámosle, Señor, ayúdame a fortalecer mi fe, ayúdame, Padre, a tener una fe como la de Abraham, que a pesar de las circunstancias, que a pesar de los momentos difíciles, que a pesar de los procesos y los tiempos que tomen tus promesas, yo pueda mantenerme firme, confiando, viendo con mis ojos la realidad a mi alrededor, pero sabiendo que hay un Dios que está por encima de esa realidad. Ayúdame a tener la misma fe, la misma calidad de fe que tuvo Abraham. ¿Estás de acuerdo? Vamos a tomarnos un momento breve para orar por esto y también prepararnos a lo que va a ser esta ceremonia tan especial de recordar el sacrificio de Cristo por nosotros en la cruz. Así que
Te invito a tener un momento de reflexión personal, allí en tu lugar, que puedas cerrar tus ojos, que puedas buscar a Dios en oración. Y vos que escuchaste este mensaje, que puedas aplicarlo a tu vida en esta mañana. Gracias, Jesús. Padre bueno, Abraham creyó a lo que tú le prometiste, Señor, y tú lo declaraste justo por causa de la fe. Señor, nosotros hemos creído en la promesa que nos has dado en Jesús de salvación. Y gracias que por esa fe hoy somos justificados y estamos en paz contigo. Gracias porque no son nuestros esfuerzos, nuestros méritos. No es nada que nosotros podamos hacer, sino que es solo la fe, la confianza en la promesa que nos has dado de salvación a través de Jesús. Señor, hoy rogamos por las personas que no saben cómo llegar a ti, las personas que están buscando ese camino que las conecta contigo y que están tomando diferentes rumbos, pero que no tienen un buen final. En esta hora te pedimos por ellos, Padre, te pedimos que el Espíritu Santo les revele la promesa que tú nos has dado en el Evangelio, que tú les reveles que es a través de Cristo, de la fe, de la confianza en lo que tú has prometido, en aquel a quien tú has señalado como el Salvador del mundo. Te rogamos, Padre, que todo prejuicio en la mente que se ha establecido en nuestra ciudad, entre nuestros familiares, nuestros amigos, Señor, que tú lo derribes y lo eches por tierra. Y que en tu gracia y misericordia, Señor, hagas resplandecer la voz del Evangelio sobre esta ciudad, para que muchos puedan conocer y entender que el camino hacia ti es por medio de la fe en Jesús. Dios, gracias por ese tesoro maravilloso. Gracias por ese mensaje de vida, Señor, que un día nos diste y que nos ayudaste a entenderlo. Ruego, Padre, que nos des la capacidad de transmitirlo y comunicarlo y compartirlo con aquellos que lo necesitan a nuestro alrededor. Dios Todopoderoso, rogamos que tú reprendas los poderes de las tinieblas, Señor, que traen oscuridad, que traen ceguera, que traen, Señor, esa incredulidad que los mantiene lejos de Jesús. Te pedimos, Padre, que tú deshagas esas obras espirituales de maldad y que hagas resplandecer el nombre de Jesucristo en Tacuarembó, en Uruguay y hasta lo último de la tierra. Te lo pedimos en su nombre y para la gloria de Él. Gracias, Dios. Y Señor, como iglesia miramos la fe de Abraham y así como él creyó y se mantuvo creyendo, y así como él estuvo seguro en tu fidelidad, Señor, ayúdanos a nosotros a tener la misma clase de fe que tuvo Abraham. Ayúdanos a desarrollar lo que hoy es nuestra confianza en ti. Ayúdanos, Señor, a despejar toda duda, a librarnos, Señor, de esos peros que aparecen muchas veces en nuestro corazón, que nos hacen temblar ante la posibilidad de que tú no respondas como has prometido.
Señor, hoy queremos rogarte que nos ayudes a confiar plenamente en ti, a tener esa certeza absoluta de que tú eres fiel, de que tú eres poderoso y de que tú vas a cumplir lo que has prometido. Gracias, Dios. Señor, que en el poder del Espíritu Santo tu iglesia viva la fe de una manera poderosa, que la iglesia pueda ver muchos frutos como resultado de esta confianza y de esta fe puesta en ti. Gracias, Dios. Derriba todo argumento que en nuestra mente se haya resistido, Señor, a que podamos descansar y confiar plenamente en ti. Renueva nuestros pensamientos, renueva nuestra mente. Te lo ruego en el nombre poderoso de Jesús. Y en esta hora que queremos recordar y celebrar lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, Señor, que el Espíritu Santo nos prepare nuestro corazón, prepare nuestro ser, para que al participar de estos símbolos como iglesia, el nombre de Jesús sea glorificado, nuestra fe sea afirmada y la unidad de la iglesia, del cuerpo de Cristo, Señor, se fortalezca. Gracias, Dios. Toda la gloria a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a invitarlo a los hermanos que van a ayudarme a compartir los símbolos que puedan estar pasando.